Muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pueda guiar este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú dispones nuestro corazón para poder estar este domingo aquí, escuchando tu voz. Te pedimos, Padre, que pues tú guardes nuestro corazón, que no haya ningún distractor, Señor, y que hoy lo que tú tienes para cada uno de nosotros realmente pueda hablarnos, Señor. Gracias también por este medio del Zoom, Padre, para que tú le das la oportunidad a la gente que no está aquí, poder también escuchar tu voz. Te lo pedimos en tu nombre, Padre, y para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues esta mañana quería compartirte algo porque a veces me he compartido con algunas personas y algunas personas me han dicho, y bueno, ¿cómo sabré si soy salvo o no? ¿Cómo sabré si realmente tomé esa decisión de entregarle mi vida a Cristo? ¿Por qué? Porque pues, yo quisiera ver qué es lo que hace Dios o qué es lo que produce Dios en nuestras vidas. Y bueno, recordemos claramente que Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Éfesos, él le dice claramente que tenía que haber frutos, primeramente frutos dignos de arrepentimiento, que significaba que de alguna manera tenías que reconocer que estabas mal y que el pecado que te estaba atrapado, o sea, que estábamos atrapados en el pecado, pues simplemente no nos dejaba realmente disfrutar la vida. En ese momento Pablo les dice, hay que apropiar los frutos del Espíritu. Y cuando realmente los escuchamos, realmente muchas veces como creyentes los estamos repitiendo, 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 pero a veces no los apropiamos. Y no nos damos cuenta claramente de todo lo que Dios quiere que apropiemos y que nos demos cuenta de que si hemos tomado esa decisión de entregarle por completo nuestra vida a Cristo, es porque Él es el que los produce. Oye, yo no los puedo producir, no, porque nosotros no hay absolutamente nada. Ahora quisiéramos que fuéramos al libro de los Gálatas y vamos al capítulo 5. ¿Para qué? Para que nos diéramos cuenta, para que nos demos cuenta claramente cómo Pablo habla tanto de los frutos del Espíritu, pero también nos habla de los frutos de la carne. Ahorita vamos a ver del versículo 22 y el versículo 23 la manera en que lo expone. Jaime, ¿lo puedes, por favor? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y fíjate cómo empieza el versículo, más el fruto del Espíritu es amor. Fíjate, lo primero que Dios nos muestra antes de poner el gozo o la paz, lo que Dios hace es que produce amor. ¿Por qué razón? Porque nosotros no sabemos amar, porque no sabemos cómo amar. Así que al considerar tú tu vida, porque realmente tú conoces tu corazón, tú sabes perfectamente cómo estás delante de Dios. La pregunta es, ¿realmente esos frutos del Espíritu están o moran dentro de ti? ¿Moran en tu corazón? ¿Dirías que alguno de esos aspectos de tu vida realmente están bajo el control del Espíritu? Así que las cosas muchas veces no pueden marchar bien. A veces podríamos decir qué está sucediendo en nuestras vidas. Hay un estira y afloje, siempre hay un estira y afloje por todo lo que vivimos hoy en día, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando hay tensión? ¿Qué sucede cuando hay estrés? ¿Qué sucede cuando hay ansiedad? ¿No? A veces falta de paz, puede haber tristeza, ya no hay gozo. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No? ¿Qué está pasando en mi vida? Y he dejado de apropiar lo que realmente Pablo le está diciendo a los Gálatas y lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros ahorita. Así que no podemos tener una vida ahora sí que de desobediencia, ¿sí? Y que Dios pueda, que nosotros podamos apropiar todos esos frutos. Porque si vivimos una vida de desobediencia, simplemente lo primero que hace Dios es quitarte la paz y el gozo. Es lo primero que hace Dios. ¿Por qué razón? Porque no estás obedeciendo. Así que cuando Dios habla de amor, gozo, paz y todo lo demás, hay gente que puede decir, soy medio feliz. No, espérame, no puedes ser medio feliz. O eres feliz o eres infeliz. No puedes realmente, dice la palabra, no puedes salir de una llave agua salada y agua dulce a la vez. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos da la felicidad?
¿Qué es lo que realmente nos da la paz y el gozo? ¿Sí? Si no hay gozo, si no hay paz, si no hay amor verdadero, y si no estamos de acuerdo con lo que Dios nos deja en su palabra, quiere decir que no estamos bajo el control de Él, sino seguimos bajo nuestro control. Es decir, tu espíritu, tu carne, es el que te está controlando y no le estás dando la oportunidad al espíritu para que Él lo haga en ti. Así que te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Dirías que estás bajo el control del Espíritu Santo o de la carne? ¿Tienes una actitud saludable? ¿El deseo de ganar la aceptación de otras personas? ¿Qué deseo tan grande tienes de ser aceptado por los demás? ¿O el deseo de ser amado por otros? Muchas veces queremos que la gente nos ame, pero nosotros no lo producimos, ese amor. O tal vez el deseo de tener toda clase de placeres. ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Cuáles son los deseos? ¿Realmente son los deseos que Dios nos muestra en su palabra o son los deseos que tú quieres en tu vida? Y muchas veces se puede caracterizar en lo que, pues el mundo hoy, para el mundo todo es divertido, ¿no? Para el mundo es comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿sí? Los jóvenes no están pensando y no piensan jamás en la cuestión de la eternidad, mucho menos en la muerte, ¿sí? Entonces te das cuenta de que en un abrir y cerrar de ojos podemos partir, ¿sí? Esta semana me enteré, teníamos una persona que arreglaba mi coche y era un mecánico y de repente escuché de unas amistades, me decían, ¿supiste que Ángel murió? Entonces decía, ¿cómo que murió? Pues ahora sí que pues, se enfermó, ¿qué tenía? ¿No? Simplemente se cayó, se fracturó el cerebro y se murió. Y dices ¿tú crees que él pensaba que iba a morir? No. Oye, ¿fue sensato o insensato lo que hizo? Solamente Dios lo sabe. Pero muchas veces somos insensatos, porque Dios acerca nuestras vidas y cuando Dios acerca nuestras vidas es por algo. Si Dios realmente se ha acercado a tu vida es porque te está haciendo ver algo, porque tú no sabes cuándo vas a partir. Yo le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de poder compartirle, aunque él rechazó. Oye, no quiso saber. Oye, ¿qué hizo Dios en su corazón? No lo sé. Pero hay algo muy importante que tú debes de entender. Cuando tú le compartes a alguien y luego sabes que murió, en tu corazón hay paz. ¿Por qué razón? Porque hiciste lo que tenías que hacer. Así que, ¿cómo te caracterizas? ¿Sí? Tristemente vivimos en una sociedad que está muy orientada a lo sexual. Todo está afectado y todo está orientado a lo sexual, sobre todo a los jóvenes. El apóstol Pablo vivía en una sociedad que era una fosa séptica de inmoralidad. A veces pensamos que en ese tiempo no era como estamos viviendo. No, imagínate si en ese tiempo se estaba viviendo lo que se estaba viviendo, ahora imagínate 2000 años después. Imagínate lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué de los deseos de la riqueza y seguridad? ¿Qué es lo que estás buscando en tu corazón? ¿Qué es lo que desea tu corazón? ¿Qué rango tiene eso en tu lista o qué, en las cosas importantes de tu vida? ¿Qué del deseo del logro o de la superación? El querer ser mejor que otros. No es malo ser mejor que otros, pero hay mucha competitividad, ¿sabías? Y hoy jóvenes que estudian en Harvard o en las grandes universidades, como se dan cuenta de que hay alguien más inteligente que él, terminan quitándose la vida. Dices, qué locura, no puede ser. ¿Por qué razón? ¿Qué del deseo de tener notoriedad y fama? Mucha gente podrá tener su nombre y su foto en la televisión. Es lo que la gente está buscando. Pero, ¿cuánto es el costo? Y al final, date cuenta de todos estos jóvenes, ¿sí? Su vida acaba mal, es desastroso. Muchos jóvenes acaban muriendo, muchos jóvenes acaban atrapados en el alcohol o en la droga, muchos jóvenes quedan afectados. ¿Dirías que tienes un gran deseo de felicidad? Creo que todos deseamos ser felices. Y si no es cierto, ¿qué te puede hacer feliz? ¿Tú crees que las cosas que están a nuestro alrededor nos pueden hacer feliz? No, eso no te va a hacer feliz. Es una felicidad momentánea, ¿no? Es como cuando, si te gusta algún equipo de fútbol, a nosotros me gusta el americano, y pasó el Super Bowl, le decía, no, fíjate, ahorita están muy felices, para mañana se les va a olvidar. Ahorita gran fiesta por todo lo que hicieron por haber ganado el Super Bowl, pero para mañana se les olvidó.
Y hoy te das cuenta de que hay jugadores que han, ahora sí que puesto en una casa de pensión donde dan dinero, dan todo lo que han ganado de anillos, trofeos, y ya te imaginarás, ¿no? Oye, ¿y dónde está la felicidad? ¿Qué de tu deseo de ser atractivo en lo personal? Que te busques una cosa, eso no es malo, no lo es, pero requiere mucho de tu tiempo y tu mente. Si tan solo pudieras vestirte, dice la gente, como ella o como él, ¿por qué te estás fijando en lo que la otra persona tiene y lo que tú no tienes? Mejor dale gracias a Dios de lo que tú tienes, ¿sí? Y no estés poniendo los ojos en lo que no tienes. ¿Qué del deseo del control? ¿Tienes el deseo de controlar a otros? Porque esa es una gran característica hoy en día, ¿sí? Quiero controlar todo lo que esté a mi alrededor. No lo puedes hacer. ¿Crees que tienes el control? Claro que no tienes el control. También el deseo de la aceptación propia. ¿Te aceptas a ti mismo? ¿Te das cuenta de que Dios te hizo único? A veces la gente quiere cambiar, pintándose el pelo, haciéndose no sé qué tantas cosas, pensando de que se van a ver mucho mejor, como realmente Dios los creó. Perdón, Dios te creó único y para Dios eres bello o eres bella. Realmente Dios no se equivoca en la manera en que te hizo. Solo quiero aceptarme tal como soy. ¿Realmente te aceptas? Mira, nunca vas a ser como alguien más. Y hay algo muy importante que se los digo a los papás. Nunca compares a tu hijo con otra persona, con otro chavo. Ni a tu hijo ni a tu hija. Tu hijo es tu hijo y él es único, ¿sí? Y no tenemos por qué compararlo con las demás personas. Nunca seremos como alguien más. Dios te creó tal como eres. Y al pensar en todo esto, ¿dirías que tu vida está bajo el control de Dios? ¿O está bajo el control de tu carne? ¿Tienes una actitud correcta delante de Dios? A veces Dios nos muestra el dominio propio. ¿Tienes dominio propio? El dominio propio es pensar antes de actuar. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos antes de pensar? ¿Y cuántas veces nos podemos equivocar porque dijimos algo que no teníamos que decir? Y lo que Dios quería primero es que te pusieras a pensar. ¿Por qué razón? Ah, porque lo hace mucha gente. No porque lo haga mucha gente, lo tengas que hacer tú. Al considerar seriamente los resultados, ¿qué tendremos? ¿Dirías que es cierto que en tu vida realmente hay un dominio propio? ¿Está bajo el control de Dios? ¿Realmente piensas antes de actuar? ¿Se trata de la lucha por el dominio propio? Fíjate los frutos, frutos del Espíritu, amor, gozo y paz. Ese es un principio, ese es algo que tienes que apropiar. Oye, para saber realmente si le he entregado mi vida a Cristo, te voy a decir una cosa, si no hay amor, si no hay gozo y si no hay paz en tu corazón, algo está pasando. Quiere decir que no has tomado la decisión que Dios quiere que tú tomes. Entonces, ¿cómo puedo realmente entender si realmente tomé esa decisión de entregarle mi vida a Cristo? Si realmente Cristo habita en mi corazón, pues tiene que haber esos frutos. Tiene que haber una correcta actitud, porque todo viene a través del Espíritu. No está en nosotros, ¿sabes? Nosotros no podemos transmitir amor, ni tampoco podemos transmitir gozo o paz. Es algo que es interno. ¿Cuántas veces puedes estar pasando por algún problema o alguna circunstancia o una situación difícil? Y la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que aunque estés en el problema, la circunstancia, la dificultad, ¿sí? Dios pone paz en tu corazón. ¿No lo entendemos? Claro que no lo entendemos. ¿Por qué razón? Porque ese trabajo lo hace el Espíritu. Ese es el trabajo que hace Él. Fíjate cómo dice en el mismo Gálatas, el versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjate, vamos a ver cuáles son ahora las obras de la carne. Y fíjate, las primeras tienen que ver con la sexualidad. Fíjate cómo Dios siempre pone eso en primer lugar. Y dice, Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate cómo dice claramente aquí Pablo, los que practican tales cosas. La pregunta es, ¿sigues practicando lo que Dios te está haciendo ver en estos versículos? ¿Sigue habiendo enojo, ira? Es decir, examina tu corazón. Y si date cuenta claramente de lo que está dentro de tu corazón, qué está pasando dentro de tu corazón, qué es lo que busca Dios, limpiar todas esas cosas que sabe perfectamente que están afectando tu vida. Entonces la pregunta es, ¿sigue eso en tu corazón? Que si te sigue atrapando, es como un pecado que te atrapa y no te suelta, ¿sí? Dice claramente que si tú sigues practicando, las personas que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y muchas personas se pueden decir creyentes y siguen practicando cosas que están mal y Dios nos hace ver. Oye, que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas, claro que tiene que trabajar en nuestras vidas y tú sabes perfectamente cuál es el pecado que está afectando tu vida. Tú tienes que realmente arrepentirte, tú tienes que realmente confesarlo, tienes que entregarlo y apartarte de él. Y claro que ese trabajo lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué de todo lo que acabamos de leer, qué sigues haciendo? Quizás digas, no iré al cielo porque he hecho algunas de estas cosas. Todos hemos hecho alguna de estas cosas. Todos somos pecadores delante de Dios. Y la palabra clave es, os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Sigues practicando las cosas de la carne o sigues realmente queriendo apropiar las cosas del Espíritu? Eso significa una forma de vida. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Y al ver la lista podremos decir que hemos cometido algunos de los mencionados, pero hay un pero. Al aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, nada de eso cuadra de quienes somos. No puede cuadrar. Al decir que los que practican tales cosas es un estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo vives? ¿Alguien que bebe todo el tiempo? ¿Ese es su estilo de vida? ¿Alguien que está en algo sexual? Sea como sea, ¿es su estilo de vida? Recuerda las palabras de Jesús delante de los mismos fariseos. Les decía claramente que ellos habían adulterado y habían fornicado y les decía, perdóname, no hemos tocado mujer. Jesús les dijo, no necesariamente necesitas haber tocado a una mujer, simplemente el verla y el desearla en tu corazón, ya fornicaste, ya adulteraste. Fíjate qué fuerte. Ve todo lo que hoy el internet te muestra. Y los jóvenes están atrapados en eso pensando que está bien. No está bien. ¿Ese es tu estilo de vida? Y te puedo decir una cosa, puedo hacer una lista de todo lo que hemos leído, pero no acabaría. Si realmente le has entregado algo a Dios, entonces vas a heredar el reino de los cielos. Pero si no lo has hecho, entonces Pablo le decía a los corintios, examínate. Examinaos a vosotros mismos, no vaya a ser que estéis reprobados. ¿Por qué razón? Porque muchas personas creen que son creyentes y que de alguna manera caminan con Dios y no es cierto, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Dios nos muestra algo práctico en su palabra. Es una forma de pensar, es una forma de ser. Así que la pregunta es, ¿realmente eres salvo? Cuando partas de este mundo, ¿realmente vas a presentarte delante de Dios? No puedes vivir continuamente así, ¿eh? No es nada más el saber que ya soy salvo y puedo seguir con mi vida. No, no es de esa manera. Escucha lo que dice Pablo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo está tu vida?
¿Consideras en la sociedad en la cual vivimos que realmente el fruto del Espíritu mora dentro de ti? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad afectada, ¿sabes? Una sociedad afectada por el pecado. Muchas veces queremos darle un título a un pecado. No, todo es pecado, sea el que sea, porque para Dios es pecado. Cuando te examinas, realmente te das cuenta que el Espíritu está trabajando en los frutos del Espíritu. ¿Te consideras verdaderamente un seguidor de Cristo? ¿Y cómo? Debido a tu conducta, porque cómo nos comportamos delante de las personas. Lo que hago, lo que veo, en los lugares a donde voy, cómo gasto mi dinero. O sea, todo lo que es importante en tu vida encaja con lo que Dios está haciendo contigo. Al aceptar a Cristo como Salvador, tenemos que darle espalda al pecado. Tan sencillo como eso. Y si no le has dado la espalda al pecado, como quien dice, algo está pasando en tu corazón. Y no hay una garantía que verdaderamente estés delante de Dios cuando mueras. Mira, Dios sabe perfectamente que somos imperfectos y que seguimos pecando. Todos pecamos. Pero lo importante es reconocer que estás mal. Reconocer que eso te está afectando. Y pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Confesarlo. Al final del día, ¿realmente meditas en todo lo que sucedió en ese día y te das cuenta si realmente hiciste algo equivocado? Y le pides perdón a Dios y le dices, Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque no tenía que haber tenido esa actitud, no tenía por qué haber hecho esto, no tenía por qué haber hecho esto otro. Que si realmente examinas tu vida continuamente, ¿por qué razón? Porque si no lo haces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que, no, pues dices, no, pues ya para que me acerco a Dios. Es más, no soy digno de estar delante de Él por todo lo malo que he hecho. Perdóname. Te lo vende Satanás. Somos dignos, claro que somos dignos, pero realmente si somos hijos de Dios, no tenemos por qué tener temor de acercarnos a Él. Recuerda algo importante, el compromiso no es con la gente, tu compromiso es con Cristo. Y lo único que Él quiere es que tú seas obediente. Lo único que Él quiere es que andes en sus caminos. Lo único que Él quiere es que andes realmente con los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya ese amor, para que haya ese gozo, para que haya esa paz, para que haya benignidad, para que haya bondad. Eso es lo que Dios quiere. Y en ese momento estaremos satisfechos. Y no nomás satisfechos, vas a estar seguro. Vas a saber perfectamente que tu vida está en manos de Él. Entonces, al ver tu propia vida, ¿dirías que estás caminando con los frutos del Espíritu Santo? ¿La gente que está a tu alrededor diría que andas en el Espíritu? ¿O tienes algo distinto? ¿Ven en ti tensión, estrés y ansiedad? Mira, si ven en ti tensión, estrés y ansiedad y tratas de compartir a Cristo, ¿sabes qué van a decir? Mira, tu Dios y mi Dios, mira, prefiero el mío. ¿Ve cómo te ves? ¿Por qué razón? Porque no expresas eso. Y claro que la gente no va a querer escuchar. Cuando nos rendimos al Señor y confesamos que nuestra manera de vivir no funciona y no es correcta delante de sus ojos, ¿sí? Tú tienes que decirle, Dios, no quiero vivir así. Ya no aguanto, ya no puedo, no quiero vivir así. Y tristemente hay muchos creyentes que pasaban toda su vida cautivados por el pecado. ¿Por qué razón? Estaban atrapados. Eso es lo que estaba sucediendo. Su pecado los atrapó y no los soltó. Viviendo en una esclavitud en tu corazón y en tu mente. Muchos viven y mueren sin experimentar el amor de Dios. Qué increíble, ¿sabes? Qué increíble que le hayas entregado tu vida a Cristo, ¿sí? Y no hayas experimentado ese amor aquí en la tierra. No hayas experimentado ese gozo aquí, en el que estamos viviendo, no cuando lleguemos al cielo. Quiero hacerte una pregunta, ¿verdad? Quiero hacerte una pregunta. Y tú contéstate. ¿Eres feliz?
Tú conoces tu corazón. Tú podrás responder lo que tú quieras, pero si hay alguien que conoce el corazón es Dios. Dice la Biblia claramente, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Puedes contestar esa pregunta? ¿Estás satisfecho de cómo te va en la vida? ¿Le das gracias a Dios por todo lo que tú tienes y por las bendiciones que Él te ha dado? ¿Eres agradecido? ¿O nos pasamos quejándonos? Porque siempre hay queja en nuestro corazón. ¿Cuál es la clave para nuestro dominio propio? Pablo nos da la oportunidad de examinarnos para ver dónde estamos, cómo está nuestra relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque es muy importante. El dominio propio requiere que actuemos y pensemos como Cristo actúa y piensa. ¿Realmente le conoces? ¿Cuánto tiempo pasas meditando en la palabra de Dios? Es más, ¿cuántas veces has leído la Biblia en lo que va del año? ¿Cuántas veces? O en un año, dime en un año, ¿cuántas veces leíste la palabra de Dios? ¿Sabes cuál es el problema? La gente actúa antes de pensar. ¿Y sabes qué es lo más triste? Luego se lamenta. Y lo más increíble es que a veces le echa hasta la culpa a Dios, como si Dios fuera el culpable. Luego, hay que tener un firme deseo de obedecer a Dios. ¿Realmente en tu corazón está ese deseo real de querer obedecer a Dios? Sin un gran deseo de obedecer a Dios, no llevaremos una vida consagrada. ¿Por qué razón? Porque lo único que te pide Dios es obediencia. Es lo único que te pide. No superamos casi cualquier cosa. ¿Realmente estás firme en lo que Dios te está diciendo? ¿Te sientes bien? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que creas un corazón y el espíritu que faculte esa relación con Él. ¿Cómo puede haber una comunión entre tú y Dios? La única manera es a través del espíritu. ¿Por qué razón? Porque no hay otra manera. Jesucristo sabía todas las cosas que iban a suceder en tu vida. Es más, sabía perfectamente que ibas a pasar por tentaciones. Él tuvo tentaciones. ¿Tú crees que él se puso a discutir con Satanás cuando Satanás lo tentó? No. ¿Sabes qué usó Satanás para tentar a Cristo? La palabra de Dios. ¿Sabes qué hizo Cristo? Contestarle con la palabra de Dios. No se puso a discutir con él. ¿Cuántas veces puedes ser tentado y te pones a discutir por la tentación? Jesús sabía perfectamente que todos íbamos a ser tentados. Pero una cosa es ser tentado y otra es caer en la tentación. ¿Cuántas veces caes en la tentación? Cuando Jesús nos prometió que el Espíritu Santo era el único que podía ayudarnos a poder enfrentar la tentación, es porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque al aceptar a Cristo, en ese momento, Dios se encarga. ¿Para qué? Para que esa tentación no te afecte. ¿Has escuchado el Padre Nuestro? ¿No? Y no significa que lo tengas que repetir como lo dice la gente. No, es para que te des cuenta claramente cómo te tienes que presentar delante de Dios. ¿Y qué dice? Líbrame de las tentaciones, ¿no? ¿Por qué razón? Porque siempre vamos a ser tentados. Vivimos en un mundo tan afectado que siempre va a haber una tentación. Así que Él nos va a facultar para vivir en cualquier sociedad en la que vivamos, ¿sí? Sin que realmente seamos afectados por el mundo. Porque a veces la gente puede pensar es que la sociedad en la que vivió Pablo es diferente a la nuestra. No. Es más, te digo una cosa, es peor la nuestra. Si la de Pablo era una locura, imagínate ahorita.
Te voy a hacer unas preguntas. No me vas a contestar tú, contéstala a Dios. ¿Sí? Y piensa un momento antes de hacer cualquier cosa. Tú tienes que preguntarte, ¿cómo me afectará esto espiritualmente? Si tú desobedeces, ¿cómo crees que te va a afectar? ¿Tú crees que te va a ir bien? No. La segunda pregunta, ¿cómo me afectará esto económicamente? ¿Te pones a pensar verdaderamente en lo que vas a hacer? ¿En lo que puede afectar tu vida? Y no nomás tu vida, sino puede afectar tu hogar. ¿Te has preguntado si tu forma de vida va a afectar tu salud? ¿Cómo afecta tu salud? ¿Qué comes? ¿Qué haces? Nosotros mismos estamos deteriorando nuestra salud. ¿Sabes por qué razón? Porque no nos queremos. Esa es la razón. Y muchas veces puedes estar padeciendo por algo y le estás echando la culpa a otras personas cuando el problema eres tú. ¿Cuidas tu salud? Mucha gente hoy está donde está físicamente por haber desobedecido, por haber quebrantado las leyes físicas que Dios nos ha dado. Y no tiene nada que ver Dios con esta situación. ¿Por qué razón? Porque tú las has quebrantado. Hemos quebrantado la ley, dice la Biblia. La otra pregunta es, ¿cómo afectará esto en la manera que otros me ven? ¿Cómo te ve la gente? ¿Realmente te ve como un verdadero creyente? ¿Realmente te ve la persona como esa persona que rechaza lo que está mal? Hay un versículo que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Con quién te juntas? ¿Con el que realmente cree o el que no cree? ¿Cómo afectará esto en la manera en que otros me ven? ¿Cómo te ven? ¿Dirán, ella es una persona o él es una persona entregada? ¿Pueden decir que verdaderamente estás entregado a Cristo? ¿Que Él gobierna tu vida? ¿Que Él guía tu vida? ¿Que Él maneja tu vida? ¿Que estás realmente Cristo viviendo en tu corazón? ¿O simplemente lo dices en la mente, pero no lo dices de corazón? Veo hoy cuántos lugares prohibidos hay. ¿Te están convenciendo para ir a uno de esos lugares? ¿Estás diciéndole a la persona, yo no voy a ese lugar? ¿Y qué sucede? La sociedad siempre te va a decir mil cosas, ¿sabes? La pregunta es, ¿quieres agradar al hombre o quieres agradar a Dios? Al pensar en tu vida, ¿cómo te ven los demás? Mira, no perfecto, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Pero la pregunta es, ¿te ven como un verdadero creyente? ¿Cuáles son las acciones o las consecuencias de mis acciones? ¿Mis compañeros de trabajo me ven como alguien que ha llevado una vida cristiana? ¿Mis amigos me ven como alguien sincero? ¿Me ven como un responsable ante mi vida moral? ¿Responsable en mi actitud? ¿Ven realmente los frutos del Espíritu en mi vida? ¿Veanlo? ¿Realmente lo están viendo? Y lo vuelvo a repetir. ¿Hay amor? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? Si no hay amor, si no hay gozo y no hay paz, el Espíritu no está dentro de ti. Porque eso lo produces nada más Él. Dios nos ha provisto de lo mejor. ¿Por qué razón? Porque Él quiere lo mejor. Si tuvieras un hijo, ¿qué quieres para tu hijo? Lo mejor. Si realmente eres hijo de Dios, entonces Dios quiere lo mejor para ti. Y te digo una cosa, no he dicho que sea fácil. Claro que no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. Y más en este mundo en el que vivimos.
A veces es difícil, sí, pero te voy a decir una cosa, pero tienes lo mejor de Él. Y Él es el único que te va a sacar adelante. Te hago otra pregunta. ¿Qué es mejor que lo mejor de Dios? Nada. No hay nada mejor que lo mejor de Dios. Entonces, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, fíjate lo que le dice en Gálatas 6, versículo 7. Es una manera, ¿para qué? Para hacerles ver claramente cómo estaban delante de Dios. Y por eso Pablo exhorta tanto a las iglesias y dice claramente, no os engañéis. fíjate, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Así que lo que tú estás sembrando, eso es lo que tú vas a segar. Y en todos estos capítulos, ¿qué hace Pablo? Nos anima. ¿A qué te anima? A vivir para Él, a vivir para Cristo. ¿Por qué dice no os engañéis? ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. No creas en la mentira del diablo. El diablo siempre va a tratar de meter la mentira. Eso es lo que va a hacer el diablo. El diablo te presenta lo que ves. Dios te muestra lo que no ves. ¿Por qué razón? Porque es por fe. Dicho de otro modo, no podemos burlar a Dios y decir, no creo en Dios y todo lo demás. O crees en Él o no crees en Él. Tú conoces tu corazón. No lo engañes. ¿Te acuerdas de las palabras de Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y además es perverso. ¿Y qué dice? Ni tú lo conoces. Claro, nosotros no conocemos nuestro corazón. Sabe perfectamente que es engañoso. ¿Qué va a hacer Satanás? Usar tu carne y mostrarte la mentira. Él te invita a que tomes, pero tú pagas la cuenta. Él te invita a que te drogues, pero tú pagas la cuenta. Él te invita a que tengas relaciones sexuales equivocadas. Tú pagas la cuenta. Eso es lo que hace el mundo, ¿sabes? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque lo creas o no lo creas. ¿Qué es lo que estás sembrando? Ve a tu alrededor. Ve a tus amigos. ¿Te das cuenta de la manera que toman? ¿Te das cuenta de hoy la gran cantidad de jóvenes que se drogan? Es impresionante la gran cantidad de jóvenes que se están drogando. Quienes viven en inmoralidad a diario, quienes se engañan, quienes mienten. Y además, ¿sabes qué es lo más impresionante? Se jactan de eso. No querrás eso en tu vida, ¿verdad? Mira, hay algo que tú no puedes cambiar, ni yo puedo cambiar. La ley de Dios. Está escrita. No la vas a cambiar. Su ley es cosechamos lo que sembramos. Y quiero que escuches con atención. Es cosa peligrosa escuchar la palabra de Dios y luego desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, eso segará. ¿Dios tiene un plan para tu vida? Sí. ¿Dios tiene el mejor plan para tu vida? Sí. Claro, porque Él es Dios. Y hoy los jóvenes no creen que Dios tiene un plan para sus vidas. Creen que pueden controlar su vida. Perdóname, nadie puede controlar su vida. ¿Cómo estás delante de Dios? Fíjate, es tan sencilla la salvación que no necesitas hacer absolutamente nada. Es increíble que el decir que tienes que aceptar a Cristo en tu corazón
Y tienes que reconocer que Él es el único camino para poder llegar delante de Dios. Y reconocer que esa sangre que fue derramada en esa cruz es lo único que puede limpiar la mancha de tu pecado. Y en ese momento dejas de ser una creación y en ese momento Dios te adopta como su hijo. Y la gente dice, no, piensa que tiene que hacer algo para ganar el cielo. Te digo algo, no necesitas hacer absolutamente nada para ganar el cielo, porque hay alguien que ya lo ganó por ti, y es Jesucristo. Y no en vano Dios lo puso en esa cruz. ¿Para qué? Para perdonarte. Oye, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Reconocerlo. No necesitas hacer nada más. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Aceptar. ¿Recuerda las palabras de Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Nadie. Oye, ¿no hay otra manera? No hay otra manera. ¿Qué es lo que Dios quiere? Realmente, ¿qué es lo que busca Dios? Lo que Dios quiere es que estés a cuentas con Él. Eso es lo que Dios quiere. Y claramente creo que el hombre no quiere estar a cuentas con Dios. Dice claramente, dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis delante de Él? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con el aceite, con la sangre, con el espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que hagas cuentas con Él. Y muchas veces no queremos hacer cuentas con Dios. Hay otra parte que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero fíjate cómo termina. Si quisiereis y oyereis, si quisiereis y oyereis. Estás escuchando a Dios. Tú decides si quieres o no. Dios no manda a nadie al cielo. Dios no manda a nadie al infierno. Dios te ha dado una libertad y tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Voy a terminar con una oración. No sé cómo está tu corazón, solamente tú lo sabes. Puedes cerrar los ojos, puedes abrirlos, mira, puedes estar como tú quieras. Quiero decirte una cosa, el que está viendo tu corazón es Dios, no yo. ¿Y qué es lo único que te dice? Dice claramente, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué está haciendo? Está tocando a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz, has escuchado la voz de Dios, has escuchado la palabra de Dios, te has dado cuenta de cuáles son los frutos del Espíritu y te has dado cuenta cuáles son los frutos de la carne. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te digo una cosa, esa puerta nada más tiene una manija, es por dentro. Jesús no la puede abrir. Tú tienes que abrir esa puerta. Tú tienes que permitirle a él que entre a tu corazón. Dice la Biblia, y quitaré ese corazón de piedra. ¿Por qué razón? Por el pecado. Tu corazón se ha endurecido.
y pondré un corazón de carne. ¿De quién? De Cristo. Para que andéis en mis estatutos y creáis en ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Quiere hacer un trasplante de corazón en tu vida. Tú decides si le entras a la operación o tú decides si quieres seguir igual. Puedes salir de aquí siendo transformado por Dios y apropiando todos los frutos del Espíritu. Amor, gozo y paz. O puedes salir de aquí apropiando los frutos de la carne. Y olvídate del amor, olvídate del gozo y olvídate de la paz. Porque eso no va a haber en tu vida. Yo voy a orar y Dios va a ver tu corazón. Padre, gracias, Señor, por lo que esta mañana he escuchado. Reconozco que he pecado delante de ti, pero te doy gracias por el amor que tú me tienes y por esa misericordia que me da la oportunidad de poder entender cómo está mi vida delante de ti. La verdad no entendía, Señor, por qué Jesucristo fue a esa cruz, por qué sufrió todo lo que sufrió y por qué padeció todo lo que padeció. Ahora lo entiendo, Señor. Es para que no lo sufra yo, ni tampoco para que lo padezca. Ahora entiendo por qué derramó toda su sangre para limpiar la mancha de mis pecados. Ahora te pido, Señor, que me perdones. Perdóname de todo el mal que he hecho, de lo que recuerdo y de lo que no recuerdo. Limpia mi corazón. Y en este momento te abro la puerta de mi corazón para que Cristo entre y para que Él gobierne mi vida. Quiero volver a nacer. Quiero ser una nueva criatura delante de ti. Y por eso me rindo delante de ti y te entrego todo lo que yo soy, cuerpo, alma y espíritu. Gracias, Padre, porque sé que tú escuchas ese corazón sincero, humilde, reconociendo su situación. Gracias, Padre, por haber pensado en mí. Y gracias te doy, Dios, por la salvación que obtengo a través de lo que Cristo hizo en esa cruz. Todo esto te lo pido en tu nombre y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A veces la gente dice tan fácil. Sí, es muy fácil, ¿sabes? Así como Dios creó el cielo y la tierra y para Él fue fácil, también puede ser fácil el poder transformar tu corazón. Si has tomado esa decisión, dice la Biblia claramente que Él ya borró todos tus pecados. Oye, ¿ya no se acuerda de ninguno de ellos? No. ¿Por qué razón? Porque ya los perdonó. Y si los perdonó Él, tú ya no tienes por qué acordarte de tu pasado. Vive creyéndole a Él. Si has nacido de nuevo, dice la Biblia, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Todo de aquí en adelante va a ser nuevo. ¿Y qué va a poner Dios en tu corazón? Lo más importante, paz. Porque si hay algo que queremos, es paz. Y sobre todo, gozo. Y lo más importante,
amor. Él te va a enseñar a amar. Si has tomado esta decisión, yo te invito a que leas la palabra y lee empezando el Evangelio de Juan. ¿Por qué el Evangelio de Juan? Porque Dios quiere saber a quién le entregaste tu vida. ¿Quieres conocer a Cristo? Muy bien. Lee el capítulo 3 del Evangelio de Juan 3 veces y te vas a dar cuenta a quién le entregaste tu vida. Si es así, que Dios te bendiga.